nuevamente nos encontramos. Si hay gente que se suma recién porque se habían inscrito a la segunda charla, les doy la bienvenida. Estamos en esta aula virtual de la Facultad de Ingeniería del Ejército, compartiendo conocimientos. Recién tuvimos una charla vinculada al software seguro y ahora quiero presentarles a un invitado que se acerca a nuestra facultad y nos lo ha presentado Jorge O'Higgins, un amigo, compañero de estudios de la facultad, CISO actual de Mercado Libre, porque me dijo lo siguiente, Jorge. Me dijo, no podés dejar de invitar a Alejandro. Alejandro trabaja acá en la empresa y lidera en Mercado Libre equipos de desarrollo World Class. Así que, Alejandro, bienvenido. Ahora hago un resumen de tu perfil, muy escueto, pero realmente vas a hablar vos por todo lo que tenés para contarnos sobre Bug Bounty, perspectiva de una empresa. En este momento, actualmente, Alejandro, que es ingeniero, es Application Security Manager en Mercado Libre, Bounty Hunter y profesor de seguridad aplicativa en la Universidad Austral. Y en este inicio de contacto, seguramente lo invitaremos nuevamente a Alejandro, porque él es especialista en seguridad de aplicaciones, penetration tester, y también es promotor de recompensas por errores, que es un poco errores detectados, ¿no? Un poco lo que nos va a compartir hoy, con una amplia experiencia en ingeniería de software. Así que, Alejandro, te doy la bienvenida y, bueno, queda a tu disposición toda esta gente que está muy interesada en lo que querés compartir. Bueno, muchísimas gracias, César, por la invitación, antes que nada, y a la universidad. Digo dos ground rules. Primero, voy a apagar la cámara de mía porque está habiendo problemas de internet hace un tiempo en mi zona y prefiero que vean bien la presentación, que es lo que nos va a servir para seguir la línea de pensamiento que quiero plantear. Y segundo, regla de preguntas, que también ayer discutíamos con César. Hagan las preguntas, está bueno si esta charla es un ida y vuelta, creo que es más divertido para todos. Así que los invito a que hagan las preguntas y César se va a desmutear y me va a avisar cuando haya algunas y así podemos interactuar y charlar y discutir ideas también, ¿sí? Que es Sí, lo más importante. me parece muy buena la propuesta, así que yo hago de mediador y vos también, cuando te parezca que da para los comentarios, me avisás. Dale, dale. Bueno, un poco entonces, como decía César, el objetivo de la charla es compartir un poco la experiencia que tuve y que tuvimos con el equipo de AppSec de Mercado Libre en la gestión de un programa de Bug Bounty en este contexto privado y un poco los aprendizajes que fuimos encontrando durante este año y medio, casi dos, de programa. ¿Sí? Muy rápida presentación porque ya me presentó César. Un poco el objetivo siempre de presentarme es que entiendan las ideas que estoy compartiendo, de dónde vienen, de qué background vienen, para que de alguna manera también entiendan también el razonamiento por el cual llegué a las conclusiones que yo les voy a contar ahora en breve. Así que ya contó lo más importante. Arranqué mi carrera como pentester 3 años, hace casi 10 años hoy, en una empresa, en una pyme chiquitita, donde me enfoqué principalmente en pentesting de aplicaciones web y mobile. A partir de ahí, tomé un año sabático en el que trabajé como Bounty Hunter, ¿sí? Que básicamente es reportar a empresas, ahora vamos a ver las definiciones, pero es reportar a empresas vulnerabilidades y que te recompensen según el impacto de dicha vulnerabilidad. Y después de eso, después de ese año, arranqué como Application Security en el equipo de Mercado Libre, en el cual mi objetivo primario fue garantizar la seguridad en el ciclo de vida de desarrollo, o sea, poder garantizar un producto seguro utilizando todas las metodologías y toda la bibliografía que existe disponible para poder garantizar la seguridad de ese producto, ¿sí? Y hace ya 2 años estoy trabajando como también profesor en la Universidad Austral, que es la universidad donde yo trabajé, donde yo estudié. Así que estoy también dando clases ahí para alumnos de 5º año, concretamente de conceptos de Application Security. Así que dicho esto, les dejo los contactos por si después quieren discutir alguna idea conmigo más adelante, dejo los contactos abiertos.
Un tema importante que siempre me gusta aclarar, las opiniones que voy a expresar en esta charlita, en este espacio que tenemos, son opiniones que son mías, personales, y no necesariamente ¿sí? Son opiniones que comparte Mercado Libre, y lo quiero aclarar, porque acá vengo a hablar como un profesional, por más de que voy a brindar experiencia a través de Mercado Libre, que fue la empresa que nos posibilitó poder contarle y poder obtener todas estas experiencias, las opiniones personales son mías, ¿sí? Así que vamos a la agenda rápida. La agenda de lo que vamos a estar charlando hoy brevemente tiene que ver con tres grandes tópicos. Primero, ¿qué es un programa de Bug Bounty? Una definición formal de qué es un programa de Bug Bounty. ¿Por qué es importante tener o contar con este tipo de herramientas en etapas tardías del ciclo de desarrollo? ¿Cuál es el beneficio que tiene? Y después, un grupo de 8 lecciones aprendidas que fueron como las ganancias o las experiencias que les recomiendo a cualquier persona, a cualquier empresa que esté queriendo iniciar con un programa de Bug Bounty, que por lo menos las contemple, ¿sí? Son todas obviamente opiniones subjetivas y a poder debatir, pero nosotros, en retrospectiva, si los hubiésemos conocido, probablemente hubiesen hecho que hayamos ejecutado mucho mejor de lo que tal vez ejecutamos. Así que, dicho esto, arrancamos brevemente por una definición. Si les parece, arrancamos con la definición de lo que es crowdsourced, ¿sí? Crowdsourced es un concepto que básicamente lo que significa es buscar conocimiento, bienes o servicios en un conjunto no definido de gente, en la comunidad, en cualquier persona que tenga ganas de aportar, ¿sí? Es importante no mezclar el concepto este con el concepto de outsourcing, que outsourcing básicamente significa algo muy parecido, pero en un conjunto reducido, en un conjunto muy calificado de personas, ¿sí? Escuché por primera vez el concepto de crowdsource a través de un autor que se llama Jeff Howie, que escribió un artículo en 2006 que se titulaba The Rise of Crowdsourcing, en donde él contaba 5 grandes casos y cómo fueron resueltos gracias al poder del crowdsourcing, ¿sí? Gracias a la comunidad, gracias al apoyo, gracias al conocimiento o a los servicios de la comunidad. No voy a entrar en detalle en el artículo, pero se los recomiendo leer porque es un lindo artículo como puntapié para entender esta nueva cultura de crowdsource y cómo está beneficiando a la sociedad hoy en día. Entonces, crowdsource security se deriva un poco de esa definición. Crowdsource security, el concepto general es utilizar el poder de la comunidad, de quien quiera aportar, no necesariamente de gente completamente calificada, para poder tener una ganancia desde la perspectiva de seguridad, ¿sí? Sabemos que cuando hablamos de seguridad hablamos de cualquiera de todas las grandes disciplinas. Concretamente, entonces, ¿qué es un programa de Bug Bounty? Porque se deriva del concepto de crowdsource security. Los programas de Bug Bounty, ¿sí? Son programas a través de los cuales, como empresa, puedo recompensar a cualquier persona por identificar y reportar una vulnerabilidad a la empresa, siempre y cuando se sigan unos criterios, unos baselines, unas políticas predefinidas anteriormente, ¿sí? Este tipo de programas de Bug Bounty pueden ser de muchas naturalezas. Empresas como Google o como Apple implementan ellos mismos dentro de su empresa el programa de Bug Bounty, no usan intermediarios terceros para poder generar este Bug Bounty, sino que lo que hacen es, tienen un site dedicado a poder recibir y gestionar las vulnerabilidades a través de ese site, pero hay otras grandes empresas, ¿sí? Que para el 98% de las empresas, por ejemplo, aproximadamente, utiliza plataformas intermediarias para poder ejecutar estos programas de Bug Bounty, ¿sí? Algunas de las plataformas se las dejo ahí abajo, pero son 4 de las, realmente hay ya decenas, no sé si llegan a 100, no creo que lleguen a 100, pero 50, 60 empresas distintas seguro los hay. HackerOne es una de las más conocidas, Bugcrowd es otra de las más conocidas, Synack es otra también muy conocida que está ganando un montón de reputación en los últimos 5 años. Cobalt.io, que tiene más una modalidad de pentest colaborativo que de Bug Bounty, y así pueden encontrar un montón. Las que les estoy contando son privadas, que significa que para poder acceder a esa plataforma se requiere dinero, pero también hay otras de índole público, como Open Bug Bounty, por ejemplo, ¿sí? Que son plataformas completamente sin fines de lucro, que lo que hacen es funcionar de intermediario sin ningún tipo de fee por parte de la empresa, ¿sí? Entonces, eso me abre paso después entonces a poder hablar muy rápidamente de cómo es un proceso. Si ustedes son parte de una empresa y quieren arrancar un proceso de Bug Bounty en una empresa de estas que yo les acabo de contar, los procesos son generalmente parecidos.
Primero lo que hacen es se crean una cuenta, los va a contactar un asesor un comercial de la empresa y les va a empezar a pedir que definan algunos criterios. Los criterios más importantes son algunos de los que vamos a mencionar acá muy brevemente. Primero, definir el tipo de programa que estamos buscando, ¿sí? A ver, estas empresas, casi en lo general, ofrecen dos modalidades importantes, que son los programas que se llaman manejados o managed programs, o los programas que nosotros manejamos concretamente. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando arrancamos en un programa y mucha gente empieza a reportarnos vulnerabilidades a través de esa interfaz, a través de ese sitio web que usamos de interfaz nosotros, tenemos el problema de que si no sabemos lidiar con la contraparte, si no tenemos experiencia en este tipo de programas y cómo lidiar con un público que es muy variado, a veces nos hace muy difícil poder seguir o poder responder de forma correcta. Entonces, este tipo de programas que ofrecen utilizar manpower, utilizar personas de su propia plataforma para poder hacer el primer contacto con esos researchers y de alguna manera ayudarte a vos, mientras vas aprendiendo, a sacarte ese peso de tener que lidiar con terceras personas, lo cual, créanme que cuando estás arrancando tiene muchísimos beneficios. Dos de los más grandes de tener un programa manejado, digamos, tienen que ver con, no todos, como hablamos en un concepto de crowdsource, es un concepto de la comunidad. Entonces, te puedes encontrar con personas que son completamente educadas y que escriben los reportes como corresponde, siguiendo los lineamientos, o te puedes encontrar con un montón de personas que realmente no son para nada educadas, son personas bastante conflictivas, o hasta que escriben también de forma muy difícil de entender, yo les podría decir que hasta casi encriptado, los reportes. Entonces, tener personas que sean de la empresa esta de Bug Bounty, que les ayuden a poder retener o manejar ese tipo de casos, es muy beneficioso cuando están arrancando. El segundo gran punto es definir el scope, ¿sí? Y acá hay dos dimensiones. Primero, queremos que el programa de Bug Bounty sea público o sea privado. Esa es una definición importante que más adelante vamos a hablar, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si es la primera vez que se están enfrentando a este tipo de programas, ir por la pata pública, ¿sí? Puede ser un riesgo para la empresa, más que nada por la cantidad de reportes que ustedes pueden llegar a recibir por unidad de tiempo. Y ahora vamos a ver qué pasa si los reportes no los identificamos, validamos y corregimos a tiempo, cómo impacta negativamente en el programa, en la salud del programa. Entonces, los scopes, como dije, pueden ser privados o públicos. Públicos es cualquier persona que esté registrada en la plataforma puede reportarnos una vulnerabilidad. Privados es solo con invitación. Y la invitación puede ser tanto, obviamente, de la plataforma, de sus mejores researchers, o puede ser hecha por nosotros, por los dueños de la empresa. El tercer gran punto es definir la política, ¿sí? Todos los programas de Bug Bounty tienen una política que son los términos y condiciones que tiene que aceptar cualquier persona que quiere jugar en ese programa de Bug Bounty. En esta política se mencionan un montón de contextos y de conceptos, como por ejemplo, qué vulnerabilidades estoy interesado en pagar y cuáles no estoy interesado en pagar, cuánto voy a pagar según la criticidad de la vulnerabilidad, la tabla de pagos, que es muy importante, algunos términos legales, como por ejemplo, no se aceptan denegaciones de servicio a la plataforma o no se puede comprometer vía phishing cuentas de usuarios de mi plataforma, y diferentes contextos más que son importantes para la salud del programa y para que obviamente la empresa no sufra por este tipo de programas. Después otro punto importante es definir la cantidad de participantes, que también tiene un poco de relación con el scope. Nosotros podemos elegir tener uno, como tener 50.000 participantes, como tener todos los participantes de la plataforma jugando en nuestro programa. Esto es importante por un solo concepto, que es el flujo de reportes por unidad de tiempo, que ahora vamos a entrar en detalle más adelante de por qué es importante. La definición de precio por reporte, ¿sí? Les voy a compartir algunas experiencias en base a eso, en cuáles son algunas técnicas o algunas estrategias para tomar una buena decisión con respecto a qué precio pagar por vulnerabilidad o qué conceptos tener en cuenta al momento de definir el presupuesto. Y también la carga de bolsa de dinero, ¿sí? Antes de arrancar cualquier programa, lo que te exigen las plataformas es depositamos una cierta bolsa de dinero para que después el pago hacia la contraparte sea mucho más natural, más eficiente y no haya problemas de retraso de pagos. Una vez que está más o menos todo esto definido, estás listo para salir a un programa de Bug Bounty. Así que un poco dicho eso, la idea ahora es contarles cuál fue nuestra experiencia desde el punto de vista de mercado libre. En 2016 empezamos a identificar una problemática muy importante, que era la siguiente. La cantidad de aplicaciones nuevas, la cantidad de features nuevos que salían a producción, ¿sí? No dábamos abasto para poder testearlas en la última etapa del ciclo de vida de desarrollo.
¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Teníamos implementado un motor de análisis código estático, análisis código dinámico, hacíamos training de seguridad, hacíamos threat models, hacíamos requerimientos funcionales de seguridad, pero el equipo que teníamos encargado de hacer pentestings o vulnerability assessments y el equipo que teníamos subcontratado, empresas de pentesting profesionales, no daban abasto en cantidad, ¿sí? Para poder cubrir la necesidad que teníamos interna de cantidad de aplicaciones o de cantidad de modificaciones que salían a Internet. Entonces, al identificar ese problema, obviamente ya conocíamos lo que eran los programas de bug bounty y cómo beneficiaban en esta perspectiva. Fue el momento en el que decidimos, ok, es momento de empezar a implementar estos programas de bug bounty para ayudarnos a extender la cantidad de manos y la cantidad de gente que está testeando nuestras aplicaciones, de alguna manera para poder obviamente subir el baseline en esa última etapa del ciclo de vida. En 2017 arrancamos lo que se conoce como pre-work, que ahora vamos a centrar en detalle de qué significa y qué tareas involucraron, para poder llegar a 2018 con el primer programa de bug bounty privado de Mercado Libre, ¿sí? Digo privado porque, nada, ahora les vamos a explicar también cuál fue nuestro criterio para arrancar privado y no público. Y después, durante 2019 y 2020, encontramos, obviamente, un montón de oportunidades, fuimos mejorando y aprendiendo en el camino y llegamos a lo que es el programa actual, que cuenta con más de 300 personas jugando constantemente y más de $100.000 en bounties pagados de lo que va del año, ¿sí? Así que, sin más vueltas, sin más rodeos, pasamos un poco a las lecciones aprendidas. Vamos a hablar de 8 grandes puntos que aprendimos durante este año y medio, de los cuales, de nuevo, repito, como mencioné al principio, es importante tenerlos en cuenta. Es una opinión, eso sí, completamente subjetiva, pero les recomiendo que si alguno está en camino de poder implementar este tipo de programas en su empresa, por lo menos las tengan muy en cuenta porque pueden ser la diferencia entre un programa saludable o entre un uso óptimo del presupuesto, que también no es un dato menor. Hasta acá, César, ¿hay alguna pregunta o continuamos? No, no tengo preguntas en este momento, así que seguimos si querés. Muy bien. Primer aprendizaje, realizar el pre-work. El primer punto de realizar el pre-work, nosotros lo identificamos como tener un SLA de resolución de vulnerabilidades interno muy bien aceitado en la compañía, ¿sí? Hay empresas, y esto lo comento en base a mi experiencia como pentester también, hay empresas que tienen por política interna definido un SLA interno de resolución de vulnerabilidades. Y para dejar las siglas claras, es Service Level Agreement. Básicamente es el tiempo en el que el desarrollador, el equipo de ingeniería, se compromete a resolver una vulnerabilidad. Generalmente el SLA varía obviamente por impacto de la vulnerabilidad. Si una vulnerabilidad tiene un impacto crítico, los SLAs tienden a ser muy, muy cortos de tiempo, entre 24 y 48 horas, en el caso de Mercado Libre, y obviamente que es en base a que la criticidad va bajando, el tiempo que nosotros permitimos para que corrijan esa vulnerabilidad se empieza a ser mucho mayor. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de SLA? Nosotros teníamos una política, pero lo que queríamos testear con los equipos de ingeniería, en este caso de Mercado Pago, que fue la primera VU que sacamos a un programa de bug bounty, era realmente en la práctica si realmente estaban entrenados, tenían la gimnasia de cumplir estos SLA como correspondía. Entonces, ¿qué hicimos concretamente? Agarramos de 3 a 6 meses, ¿sí? Dependiendo de los equipos, y empezamos a reportar mucha cantidad de vulnerabilidades. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo del equipo en hacer muchos tests de seguridad, en encontrar muchas más detecciones a nivel código estático y dinámico, para entender cómo con una cierta carga los equipos iban respondiendo del cumplimiento de SLA. Tras casi 6 a 9 meses de hacer estas pruebas internas en Mercado Pago, llegamos al final a un SLA de aproximadamente el 98% de cumplimiento, con lo cual nosotros ya estábamos tranquilos de que en el momento de que prendamos el programa de bug bounty y el flujo de vulnerabilidades tienda a subir, los equipos ya tenían culturizado, ya tenían en su día a día el concepto de si me llevo una vulnerabilidad, paro todo para corregirla y después sigo trabajando. Entonces, esto es algo que les recomiendo hacer prácticas internas para poder garantizar que los equipos están entrenados a nivel cultural y a nivel técnico y a nivel objetivos en poder atacar estas vulnerabilidades como corresponde. El segundo punto es el backlog, ¿sí? Toda empresa obviamente tiene vulnerabilidades que se tratan de forma continua. Cuando nosotros arrancamos en un programa de bug bounty, es importante que ese backlog lo podamos subir a la plataforma, ¿sí? Obviamente sin los detalles técnicos porque no hacen falta,
pero es importante que esos reportes ya estén en la plataforma. Ah, perdón, pensé que alguien había hablado. ¿Por qué les digo esto? Hay un concepto dentro de los esquemas de bug bounty que se llama reportes duplicados. ¿Qué significa? Si una persona viene y me reporta una vulnerabilidad que detectó, ¿sí? Y yo le digo que esa vulnerabilidad yo ya la conocía, tengo la obligación como empresa de ser lo más transparente en eso. Porque si no, del otro lado se empieza a generar un montón de desconfianza y esas personas tienden a irse de la plataforma. La forma que las empresas de bug bounty recomiendan a las empresas es cargar todos los reportes que vos ya conocés que tenés como una vulnerabilidad que estás trabajando, y si alguien te reporta la misma vulnerabilidad, lo podés referenciar a ese reporte para que vea que realmente hay un reporte de una fecha anterior a su reporte y de alguna manera des visibilidad a la contraparte de que no lo estás tratando de estafar. Entonces, al momento de arrancar, si tenemos backlog pendiente, vulnerabilidades que se están tratando o que todavía no se arrancaron a tratar, es recomendada subirla a la plataforma para después, en el caso de que alguien reporte eso mismo, poder referenciarlo y darle visibilidad de que realmente ese reporte se conoce y se está trabajando. Obviamente que no hace falta subirlo con todo el detalle de la vulnerabilidad, los pasos para reproducirlo, porque no hay ganancia en eso, pero sí por lo menos de la contraparte es importante. De mi perspectiva de Bounty Hunter, les puedo asegurar que hay una diferencia abismal entre poder reportar algo y que te den visibilidad, que realmente lo conocían, a reportar 50 vulnerabilidades y que te digan que las 50 ya estaban conocidas. Eso genera mucha frustración del otro lado. Después tiene que ver con el concepto de capacidad del equipo de seguridad, ¿sí? La recomendación concreta en este punto es, un programa de Bounty realmente tiene mucho costo operativo y la curva de aprendizaje es bastante empinada al principio. Entonces, les recomiendo que estimen para arriba el equipo, ¿sí? Que sobredimensionen al equipo, porque es mucho más importante sobredimensionar, es mucho más efectivo tener un equipo sobredimensionado y después, a medida que vayamos aprendiendo y nos demos cuenta que tal vez necesitamos menos gente, es más fácil sacar gente del equipo superdimensionado, perdón, a poder después agregar gente a un equipo que es muy, muy chico, porque como les dije, la curva de aprendizaje es bastante empinada. Entonces, la recomendación concreta acá es, el equipo que decidan que esté gestionando este programa, traten de, si creen que tiene que ser una persona, pongan dos, si creen que tienen que ser dos, pongan 5 personas, porque es más barato después sacar personas que agregarlas dentro del equipo. Otro punto importante es know yourself, ¿sí? Esto es una estrategia válida para cualquier aspecto de la vida, pero en este contexto no está bueno salir a un programa de bug bounty con los ojos completamente cerrados. ¿Qué significa? Si yo voy a sacar una aplicación, pónganle como ejemplo la wallet de Mercado Pago, si yo la voy a sacar a un programa de bug bounty, es recomendado que previamente, ¿sí? Como pre-work, hagamos muchos pentests internos, externos, contratados, pero hagamos muchos ejercicios de pentesting y validemos que todos los indicadores del ciclo de vida están corregidos. ¿Para qué? Para no pagar por vulnerabilidades triviales de detectar, ¿sí? Me ha pasado en un montón de programas que entré a jugar privados, que agarras un escáner cualquiera comercial o open source, le corres el escáner y encontrás vulnerabilidades que para mí son gratis de encontrar, para la empresa son gratis de encontrar, pero después te pagan un número bastante importante por esa vulnerabilidad. Entonces, como empresa, no es un uso óptimo del presupuesto. Entonces, antes de sacar cada feature a programa de bug bounty, es recomendado hacer test de seguridad básicos mínimamente, para poder de alguna manera garantizar que cosas triviales de detectar las encontramos nosotros antes de pagar mucho más dinero por las mismas. Otro punto importante que es obvio y parece obvio, pero tiene que ver con la elección del partner, ¿sí? Ustedes van a ver que todas las plataformas de bounty, tanto públicas como privadas, ofrecen una carta bastante parecida, bastante homogénea de recomendaciones, de features, de productos. Entonces, un key indicator para que ustedes estén seguros de que están eligiendo la mejor plataforma tiene que ver con, primero, ustedes seguramente, como cada empresa tiene sus particularidades, es importante que ustedes les eleven en la etapa de comercial las particularidades que tienen a una plataforma. Porque hay muchas que no están dispuestas a hacer un sacrificio y muchas otras sí están dispuestas a hacer un sacrificio para acompañarte a resolver esas problemáticas particulares. Les voy a hacer un ejemplo concreto. Nosotros como Mercado Libre, obviamente, tenemos tendencia a automatizar un montón de cosas en el equipo de AppSec, porque tratamos de que lo operativo sea lo mínimo indispensable y que lo automatizado sea la mayor cantidad del trabajo.
Entonces, algo que le pedimos a la plataforma de bug bounty que elegimos, que en este contexto es HackerOne, ¿sí? Es, yo necesito que cada vez que entre un reporte, poder sincronizar automáticamente ese reporte con mi issue tracker interno, que tenemos un issue tracker desarrollado in-house nosotros, ¿sí? Entonces, muchas de las empresas con las que negociamos no tenían la disponibilidad o no tenían el incentivo de poder generarnos algún ecosistema de APIs o algún ecosistema de webhooks o basado en eventos para que nosotros podamos automatizar ese flow y poder enterarnos de un reporte a través de nuestro issue tracker interno. HackerOne fue una de las pocas empresas que realmente se enfocó y se adaptó en poder de alguna manera acompañarnos a resolver esa problemática concreta. Yo creo que ese es uno de los indicadores más importantes que tienen que tener en cuenta al momento de elegir una plataforma. Y por otro lado también es cuán data-centric sea ese programa de bug bounty, esa empresa de bug bounty. Cuando me refiero a data-centric es cuánta cantidad de información basada en métricas te pueden proveer, ¿sí? Más adelante vamos a ver la ganancia de que esta empresa te provee información para que vos puedas tomar mejores decisiones. Y vamos a ver dos ejemplos empíricos. Y el último es make a policy. Como les dije, la política es el binding legal que tenemos nosotros como empresa con respecto a la comunidad que nos va a reportar vulnerabilidades. Es importante algunos puntos acá. Primero, que la política sea lo más detallada posible. Cosas que no estén en la política es algo que nos puede causar daño y no podemos accionar legalmente ante ningún caso. Entonces, el equipo importante que tiene que estar copiado al momento de armar la política es el equipo de legales. Nosotros tuvimos idas y vueltas con el equipo de legales como 2 meses tratando de alguna manera, dejar claros todos los términos y condiciones y dejar claras todas las situaciones que nosotros no toleramos como algo válido. Como les contaba, no hackear cuentas de terceros para probar un punto, no afectar la disponibilidad del sitio, no hacer disclosure de una vulnerabilidad sin nuestro previo consentimiento. Como esos hay un montón de puntos que hay que tener en cuenta. Una recomendación acá, hay muchas policies increíblemente detalladas, públicas en Internet, de muchos programas que son públicos, como, no sé, el de Amazon, el de Google, el de Facebook, el de Twitter, y muchas otras empresas de Sudamérica también. Les recomiendo que lean muchas de estas políticas antes de publicarlas de ustedes, ¿sí? Alejandro. Sí. No, aprovecho y hago una pregunta, así se animan, porque hay más de 50 personas, pero por ahí como es un tema muy, vamos a decir, novedoso para el desarrollador común, Sí. hago una pregunta sobre el pre-work. Bien. Esa confianza, básicamente, que se tiene que tener para salir a que te testeen desde afuera, sea privado o público, hay como un umbral, digamos. Ese umbral, yo estoy interpretando que hay una necesidad de transparencia, de conocerse a uno mismo y una definición bien empresarial, de alto nivel, de que hay un riesgo. ¿Eso cómo lo plantearías vos? ¿En qué momento uno puede decir, estoy preparado para salir a este desafío? Bien. Ahora, desde el punto de vista de preparación interna, yo creo que el momento, por ejemplo, en el que los vicepresidentes que tuvieron que estar en esta decisión estuvieron completamente de acuerdo, tenía que ver con 3 puntos. El primero, el proceso de SLA interno funciona perfectamente. O sea, tenemos la capacidad de poder resolver las vulnerabilidades en tiempo y forma. Ese fue el primer gran indicador que ayudó a convencer. El segundo fue, la industria está yendo a esto y contra más tardemos, más complejo va a ser entrar, ¿sí? En este caso la fintech es una industria bastante atacada desde el punto de vista de eventos de seguridad o incidentes. Entonces, es importante poder contar con esta comunidad gigante que tiene muy buen nivel, tiene muy buena reputación y puede ayudarnos a poder mejorar nuestros estándares. Y creo que la más importante, ¿sabes cuál fue? Que todas las vulnerabilidades que la comunidad conoce y que no tiene incentivo para reportar, terminan en el mercado negro, terminan en fraude, terminan en incidentes mucho más complejos. Y eso está estudiado, ¿eh? Tenemos grupos de research internos y subcontratados que buscan en la Deep Web, buscan en un montón de lugares vulnerabilidades que se van tramitando para poder explotar diferentes cosas dentro de la plataforma. Como le pasa a todo el mundo, hay un mercado negro de todo esto, existe, es real, y he visto un montón de casos. Entonces, este tipo de programas dan incentivo a la gente para que no se vayan por el lado negro, sino para que vengan por este lado, porque tienen recompensa monetaria. Entonces, creo que esos 3 fueron los grandes pilares que nos ayudaron a convencer al C-Level, digamos.
Muy clara, muy clara. Tu respuesta es básicamente, son bases firmes para decidir. Me parece, a mí me aclara por lo menos la duda que se me presentaba. Yo lo miro también del lado del Estado, los organismos públicos, la cuestión de la ciberdefensa, que de alguna manera tiene esa necesidad por ahí de buscar colaboración afuera en sus desarrollos y también en otras cuestiones más de infraestructura y como que necesita generarse una confianza en sí mismo, que vos la estás traduciendo muy bien de lo vivido en el ámbito privado, así que muchas gracias. Por favor. Sí, y en Estados Unidos, como mencionás, el gobierno de Estados Unidos, la Armada y muchas otras instituciones dentro del gobierno de Estados Unidos salieron con programas de bug bounty, obviamente privados y para gente únicamente de Estados Unidos. O sea, hay como un montón de trabajo previo, pero ya están haciendo esto hace ya más de un año. La NASA, por ejemplo, también tiene programas de bug bounty públicos y privados. Entonces, sí, creo que es una muy buena herramienta para los estados para poder de alguna manera subir o garantizar un baseline de seguridad desde el punto de vista de testing, ¿no? Sí. Gracias, gracias. Bien, entonces vamos al segundo gran aprendizaje que tiene que ver con que esto no es una bala de plata, ¿sí? Como decía recién también en la charla anterior, no me acuerdo el nombre del speaker, pero mencionaba, y es correcto, a ver, basarse únicamente en este tipo de programas para garantizar la seguridad del producto no es una estrategia recomendada, ¿sí? Esta estrategia se lo conoce como modelo Penetrate and Patch, ¿sí? Y no es un modelo que sirva. Penetrate and Patch es un modelo que se empezó a hablar en la década de los 90, por lo menos la primera referencia que encontré es de esa década, y es un modelo que básicamente tiene como objetivo, desarrollemos rápido, y una vez que salimos a producción, hagamos testeo y pacheo de forma continua, ¿sí? O sea, que ven la seguridad como un complemento, como un add-on que se enchufa al final del ciclo de vida, y no lo ven como algo built-in, ¿sí? Como un proceso que se tiene que construir desde los cimientos hacia arriba. Básicamente, este modelo es un modelo que está comprobado que no sirve y desde el punto de vista financiero es como la justificación más importante. Pagar por vulnerabilidades que nosotros previamente podemos haber identificado de forma más barata no tiene ningún tipo de incentivo. Todas las empresas tienen una finalidad que es, o perdón, todas las empresas privadas tienen una finalidad que es ganar plata. ¿Sí? Entonces, invertir plata o perder plata en contratando empresas que nos hagan test de seguridad, sabiendo que son caras encima, pues no son, el tema de lo que es pentesting en el mercado no es un servicio barato, es un servicio que tiende a ser caro. Y los programas de bug bounty también son servicios que, aunque son más baratos en retrospectiva que los pentests tradicionales, también son servicios caros. Entonces, no es un uso óptimo del presupuesto. Y de nuevo, la bibliografía de más de 30 años indica que la forma correcta de garantizar un producto seguro es a través de un ciclo de vida de desarrollo con los checkpoints en cada etapa del ciclo de vida como corresponde. Y por cada punto que ven ahí en la slide, hay bibliografía de más de 30 años, ¿sí? Desde lo que tiene que ver con Security Requirement Engineering, que es lo primero y principal en un ciclo de vida, hasta toda la parte de lo que es detección de anomalías, monitoreo, WAF, RASP y todas las nuevas metodologías de monitoreo en producción de las aplicaciones. Hay mucho para ahí para estudiar, es una charla completa esta, pero bueno, la pregunta que más tengo cuando menciono este punto es ¿por qué? A ver, dame ejemplos concretos de por qué no puedo basar mi estrategia en solamente pentestear y parchar, pentestear y parchar. Y tres grandes puntos de los que siempre trato de mencionar es un poco lo que veníamos charlando. Primero, toda empresa tiene como objetivo ganar plata, ya lo dijimos. No es un uso óptimo del presupuesto tener que estar pagando por cosas que me son mucho más baratas encontrar antes. Y recién también en la charla anterior se mencionaba, hay un concepto que mencionó Barry Bowen hace mucho tiempo que se llama Cost of Defect, ¿sí? Que está mucho más asociado a la bibliografía de QA y de testing que de seguridad, pero hay una relación directa con seguridad. Contra más tarde en el ciclo de vida de desarrollo seguro encontremos una vulnerabilidad, más caro es de mitigar para la empresa. Barry Bowen, después pueden leer su artículo y su research, menciona que el costo es entre 5 y 200 veces más caro una vez que ya estamos en producción el tema de mitigar estas vulnerabilidades. Obviamente que hay muchos autores que no están de acuerdo en el método empírico que usó para demostrar esos porcentajes, pero los números sí son altos, ¿sí?
los que no quieran confiar en el rigor de esa metodología pueden hacer la propia suya. Nosotros en Mercado Libre hicimos la nuestra y llegamos a que los números sí, son aproximadamente entre 5 y 100 veces más caro corregir una vulnerabilidad una vez que ya está en producción. Las razones son muy simples. Imagínense una aplicación que recibe 150 millones de requests por hora, ¿sí? Y hay una vulnerabilidad estructural que requiere, por ejemplo, cambiar todos los valores de una base de datos porque están guardados de forma insegura. La coordinación, la preparación que hay que tener y que hay que pensar y que hay que diseñar para poder corregir eso sin garantía, o sea, sin afectar el uptime, que también es de 4 9, es monstruosa. ¿Sí? El proceso de ingeniería que hay que hacer es muy costoso. Entonces, ese es el primer punto. Después, el segundo gran punto tiene que ver con nos estamos exponiendo innecesariamente a un riesgo. A ver, que estemos en un programa de bug bounty no significa que un atacante con fines negativos no encuentre esa vulnerabilidad antes que la comunidad, ¿sí? Es muy común y la probabilidad es muy alta de que alguien con malas intenciones encuentre esa vulnerabilidad mucho antes de que lo encuentre una comunidad de bug bounty o una empresa de pentesting que contratemos. Entonces, es importante no exponer a la empresa ante riesgos regulatorios, financieros, legales o reputacionales. Y eso solo se logra a través de un ciclo de vida de desarrollo seguro, robusto, y ante la implementación de cada uno de los checkpoints como corresponde en el ciclo de vida. Entonces, esto me da pie también al siguiente punto, que es, este tipo de programas, como dijimos, tienen mucho más potencial que solamente un contenedor para recibir vulnerabilidades y mitigarlas, ¿sí? La idea es que esto no es un modelo Penetrate and Patch remasterizado o del siglo XX. El programa de Bounty tiene mucho más valor, pero aprovechar ese valor, obviamente, depende de la madurez del equipo de AppSec que esté atrás, ¿sí? O del equipo de seguridad general que esté atrás. Lo que aprendimos en nuestra experiencia es que tal vez equipos de AppSec más inmaduros tienden a ver un programa de bug bounty como algo más reactivo, como algo más táctico, y a medida que vamos madurando en lo que tiene que ver con AppSec dentro de una empresa, o con Application Security, nos vamos dando cuenta que el programa de bug bounty tiene una filosofía mucho más reactiva y estratégica, ¿sí? Por ejemplo, algo que nos pasaba cuando arrancamos. Cuando arrancamos nos dimos cuenta, por ejemplo, que cada filing que llegaba lo celebrábamos como una victoria. Buenísimo, nos llegó un reporte de una vulnerabilidad de impacto alto. Buenísimo que la comunidad lo esté encontrando y esté queriendo jugar. Es más, hasta seteábamos objetivos para maximizar la cantidad de reportes que nos llegaban, ¿sí? O sea, veíamos un reporte como algo completamente positivo, como el programa está funcionando, y no ahora como les voy a contar a medida que fuimos madurando. Por otro lado, las políticas. Teníamos una política extremadamente genérica, ¿sí? Los researchers toman esto en cuenta al momento de aceptar una invitación a un programa. Ustedes pueden después entrar y ver y hacer su propio research, pero generalmente políticas completamente genéricas de programas de bug bounty implican un nivel de madurez muy bajo en la empresa que lo está publicando, ¿sí? Es muy fácil detectar una política genérica. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, es un copy-paste de otras políticas que ya existen sin ningún tipo de lineamiento personal. Y más adelante vamos a ver ejemplos empíricos de la ganancia de tener una política robusta y completa. Entonces, a medida que vamos madurando como tipo de AppSec, empezamos a ver cada finding, en vez de como una celebración, empezamos a ver cada finding como un fail, como una falla en alguna etapa del ciclo de vida de desarrollo. Entonces, algo importante que les recomiendo hacer es, ante cada falla de, por ejemplo, de impacto alto crítico que se reporte, está bueno que hagan el root cause analysis. Está bueno que empiecen a poder entender cómo podemos evitar que esa vulnerabilidad salga a producción. Entiendo que no va a ser en el corto plazo, se tiene que haber un proceso de ingeniería, se tiene que hacer la investigación como corresponde, pero es importante que ante cada reporte hagan el root cause analysis, qué fue lo que salió mal en alguno de los checkpoints del ciclo de vida que no nos permitió detectar eso a tiempo. Concretamente, nosotros, un ejemplo concreto que sí me gusta dar es, en un momento del tiempo tuvimos una serie de reportes seguidos en el tiempo que tenían que ver con una vulnerabilidad muy puntual, y lo que hicimos fue hacer un root cause analysis y encontramos y pudimos detectar y armar una herramienta para poder detectar proactivamente esas vulnerabilidades, ¿sí? Y eso lo que nos permitió es dejar de pagar por un finding trivial, que en ese contexto era trivial de encontrar, y de alguna manera poder enfocar a la comunidad a encontrar otras cosas que para nosotros o eran desconocidas o eran difíciles de poder resolver. Y después, una recomendación también puntual. Usen mucho los datos
que les provee el proveedor de bug bounty para tomar decisiones. Lo que nos pasaba mucho cuando éramos más tácticos o más reactivos tenía que ver con, como nosotros en el equipo, yo promuevo mucho que se juegue a bug bounty porque es una manera de mantenerse, en un equipo de AppSec que es muy defensivo, es una manera de mantenerse entrenado en las técnicas y en los ataques que están apareciendo constantemente. Tendemos a tomar decisiones con ese conocimiento que tenemos desde el punto de vista de researcher. Pero a veces, y ahora vamos a ver ejemplos concretos más adelante, las métricas que tenemos internamente no se condicen con esa experiencia. Entonces, es muy importante siempre, para evitar sesgos de decisión, mirar las métricas que tenemos internamente para poder tomar esas decisiones. Ok. María, entonces, el problema que tenés vos no se escucha bien, ¿no? Perdón, solo para confirmar. Sí, Alejandro, se escucha muy bien. Probablemente la señal esté con algún problema en esa zona. Bien, bien. Sigo entonces. Perdón, me olvidé de pasar el slide y fue mala mía. Recién les estaba contando esto. Les pido disculpas. Próximo punto, defensa en profundidad. Y esto es algo que lo escucho hablar en muchas discusiones de gente del ambiente, muchos profesionales en el cual nos gusta debatir, por ejemplo en la ECO también, y en muchos paneles en conferencias nacionales e internacionales también. El bug bounty, el proceso, el esquema de bug bounty, la metodología o la filosofía, si quieren, de bug bounty, no vino a reemplazar un pentest tradicional, ¿sí? Y quiero dejar claro esto. Para poder explicar el razonamiento, antes entramos en la definición básica de Vulnerability Assessment versus Penetration Testing, que son dos cosas que se suelen mezclar en la jerga, ¿sí? Y no son lo mismo, tienen objetivos completamente distintos. Un Vulnerability Assessment, ¿sí? ¿Qué implica? Implica que yo como dueño del producto quiero testear que mi aplicación tiene un baseline de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué le pido a la persona o a la empresa que me va a realizar este Vulnerability Assessment? Chequea esta lista de N vulnerabilidades y decime si alguna de esta lista de N vulnerabilidades está presente en mi aplicación. Entonces, a modo funcional, el otro lado lo único que hace es agarrar una serie de checkpoints, una serie de vulnerabilidades que el producto está interesado en conocer y testea una por una. Busca esas vulnerabilidades detalladas paso a paso en toda la aplicación, ¿sí? Un penetration testing tiene otro objetivo completamente distinto. Cuando vos contratás un penetration testing para poder realizar pruebas de seguridad en cualquier parte del ecosistema, no necesariamente en web, vos lo que le das a la contraparte, ¿sí? Es uno o una serie de objetivos puntuales. Por ejemplo, si es un pentesting de oficinas, bueno, te voy a dar una computadora conectada a la red, intentá de llegar al domain admin. Tu objetivo del pentesting final es que puedas rutear, que puedas llegar a tener admin en el domain admin de la compañía. O, por ejemplo, si estoy exponiendo una aplicación web, un panel de registración, un panel de login, no me importa todas las vulnerabilidades que haya ahí. A mí me importa que puedas bypassear el login, que puedas encontrar la manera de autenticarte como un tercero sin conocer su contraseña, ¿sí? O en el caso de registraciones, que puedas registrar usuarios masivos de manera automática, que me puedas registrar 5.000 usuarios en 5 minutos. Ese es tu objetivo. Entonces, todas las vulnerabilidades, todos los gadgets que vos tengas que concatenar para poder cumplir ese objetivo, es lo que más me interesa. No me interesa tener una serie de vulnerabilidades completas, ¿sí? Que a mí no me dan un impacto real de un atacante. Entonces, dicho esto, así hecha esta distinción fundamental, hoy los programas de bug bounty, y digo hoy porque están trabajando para que a mediano plazo rote un poco la figura, pero hoy los programas de bug bounty apuntan más a un esquema de vulnerability assessment, ¿sí? Las personas que te reportan vulnerabilidades a través de este programa te reportan la vulnerabilidad, pero no hacen post-exploitation, lo que se conoce como post-explotación de la vulnerabilidad. Es más, las políticas dicen claramente, la mayoría, si vos encontrás un SQL injection, por ejemplo, encontrás una inyección SQL, no me dumpees, no me robes todos los datos de la base. Probalo con un dato y reportala. Si vos me dumpeás o me robás toda esta serie de datos, ya estás entrando en un problema legal. En un equipo de penetration testing, como hay otro tipo de contrato en el medio y probablemente haya NDAs firmados, vos lo que querés es que a partir de que se roba la base de datos, que la empresa entienda y logre escalar privilegios después con esos datos. No que los use solamente para liquearlos, sino que, ok, dentro de esa base de datos hay algún usuario y contraseña que puedas usar o utilizar para autenticarte en un servicio y poder escalar privilegios a partir de ahí. ¿Se entiende? Tiene otro objetivo final. Entonces,
para un poco acabar con el mito de no, esto si quieren, eso obviamente que es subjetivo, esta opinión, y está abierta a discusión, pero apuntan a objetivos distintos y por lo tanto deberían ser complementarias las estrategias. Una no reemplaza a la otra, y es importante que quede claro. Próximo punto, tiene que ver con los tiempos de respuesta, ¿sí? Los tiempos de respuesta son uno de los 3 grandes indicadores más importantes para lograr un programa saludable de backbounty, ¿sí? Les digo 3 indicadores más importantes porque son los siguientes. El primero es, ¿cuánto pagás? Obviamente que cuando un researcher decide o no entrar a una empresa, jugar a los programas de backbounty, se fija cuál es la tabla de pagos. ¿Cuánto estamos pagando por vulnerabilidad? ¿Sí? Si estamos pagando poco, es probable que el incentivo sea menor, y si estamos pagando mucho, es probable que el incentivo para la contraparte sea mayor. El segundo gran indicador tiene que ver con cada cuánto tiempo me pagás, ¿sí? Y de nuevo, les doy mi experiencia desde el punto de vista de researcher. Es muy frustrante dedicar una semana, un mes de esfuerzo en encontrar un montón de vulnerabilidades y que recién el pago venga en 3 meses, en 6 meses, y hasta me ha pasado que me han pagado en un año, ¿sí? Es muy frustrante y ya los researchers en la comunidad lo hablan mucho. Empresas que pagan con tiempos con tiempos muy amplios, muy elevados, son empresas que tienden a perder un montón de valor, un montón de gente de la comunidad. Y el tercer gran punto tiene que ver con el salón de la fama. Vos cuando reportás una vulnerabilidad en una empresa, aparecés instantáneamente en lo que se llama un Hall of Fame, un salón de la fama de la empresa. Entonces, esto también se hacía en la década de los 90, se hacía hace un montón de tiempo, que de alguna manera vos usás el salón de la fama para poder potenciar o para poder promocionar o para dar fe de que vos como pentester o como vulnerability assessment tenés los skills que requieren. Es una forma de alguna manera de validar que vos sos bueno en lo que haces, que tenés mérito en lo que haces. Y si se fijan, hay un montón de personas que tienen en sus LinkedIn o que en sus propias charlas mencionan en cuántos Hall of Fame están, de qué empresas, porque realmente desde el punto de vista de promocionar a cada uno de nosotros como individuos y como profesionales, es un buen indicador, es un indicador que se mira mucho. Entonces, volviendo un poco a los tiempos, hay cuatro grandes tiempos que tenemos que tener en cuenta. El primer tiempo, y estos 4 grandes tiempos están medidos en las plataformas de bug bounty, ¿sí? Ustedes pueden entrar ahora mismo a HackerOne, a cualquier programa público, y van a ver a la derecha estos 4 grandes tiempos. El primero es First Time to Response, que es el tiempo entre el que yo hago un reporte y me dicen, estoy viendo tu reporte, te aviso si es válido o no. El segundo gran tiempo es el tiempo to triage, que lo llaman que es el tiempo entre el que yo hago el reporte y valido que la vulnerabilidad es válida, ¿sí? El tercer gran tiempo es el time to bounty, que es lo que hablamos recién, que es cuánto tiempo tarda entre que alguien me reporte la vulnerabilidad y yo le hago el pago según la criticidad de esa vulnerabilidad. Y el cuarto gran tiempo, que obviamente cae de maduro y es la suma de los otros 3, generalmente, es el tiempo de resolución. Es cuánto tiempo pasa desde que yo reporto la vulnerabilidad hasta que la vulnerabilidad está completamente resuelta. Marqué los 2 primeros tiempos abajo del concepto de Manage Programs, que es lo que hablamos al principio. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que el tiempo 3 y el tiempo 4, que son los más importantes, estén cuidados y sean bajos, es una sumatoria de los tiempos anteriores, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo contrato a la empresa de bug bounty tercera para que los 2 primeros tiempos me los manejen en periodos cortos de tiempo, voy a poder garantizar probablemente muchos mejores tiempos que vienen después. Ahí, César, no sé si querías hacer una pregunta, perdón. Sí, aprovecho porque el tema del tiempo es fundamental, ¿no? Hay tiempo, hay presión desde el negocio, desde la alta dirección, la gerencia de entregar rápido, ¿no? Eso desde el punto de vista, digamos, de quiero para mañana o para hoy, lo que a lo mejor vamos a tardar unas cuantas semanas en hacerlo. Y esto es como la contrapartida. Acá, ¿cómo manejan los equipos internos esa presión, digamos, psicológica para que estos tiempos converjan a las necesidades del negocio? Y una segunda parte de la pregunta, la imagen, ¿no?, de la empresa ante un programa de esta naturaleza, ¿cómo la gestiona? No sé si he sido claro. Sí, creo que sí, corregime si te malentendí, pero la primera respuesta a la primera parte de la pregunta tiene que ver con lo que hablábamos antes. El pre-work nos ayudó a que la gente entienda la presión a la que están expuestos y, más que nada, ellos lo ven como una responsabilidad, la mayoría de la gente, ¿sí? Más que como una presión. Y por otro lado, nuestro equipo de AppSec está muy cerca de los desarrolladores, ¿sí? Gran parte del equipo de AppSec es gente que vino de desarrollar, son ex desarrolladores. Entonces, hablamos el mismo idioma
y también lo que tratamos de hacer es tener muy bien y muy agilizado el tema de cómo se soluciona cada reporte. ¿Sí? No es que le decimos solucionarlo, tomá, sino que les brindamos los toolkits, las herramientas, las metodologías o los snippets de código necesarios para que eso se corrija. Entonces, del otro lado, la carga de tener que pensar cuál es la mejor forma es mucho más leve, porque saben que cuentan con nosotros como área de soporte y que es responsabilidad tanto de ellos como nuestra de poder que eso se solucione en tiempo y forma. ¿Sí? Y después, con respecto a lo que es imagen pública de la empresa, ahí, César, la verdad que tuvimos digamos, muchas de las vulnerabilidades que se tratan acá, ¿sí? No son vulnerabilidades que salen a la luz, ¿sí? Hay algunas que nosotros damos permiso para que el researcher las cuente y muchas otras no, pero son vulnerabilidades que obviamente son internas y están completamente bajo llave, si querés. Más que nada por un tema de cada empresa lo maneja como prefiere. Sé que hay empresas como Twitter o como Uber que las hacen públicas completamente y eso da mucha visibilidad. Pero a mi entender, y es una opinión completamente subjetiva, hoy en Argentina estamos muy inmaduros a nivel cultural con este tipo de cosas. Entonces, si en algún momento Mercado Libre sale a decir, miren, tuvimos tanta cantidad de reportes en este periodo de tiempo, van a salir los medios a poder decir Mercado Libre es inseguro, cuando en realidad es todo lo contrario. Estamos queriendo mejorar tanto el nivel de seguridad que estamos con los últimos programas o con las últimas estrategias de securización para poder acompañar esto. Entonces, es más una decisión de madurez de la región en la que estamos, pero si vos ves los programas más Estados Unidos, Rusia, Europa, son programas que hacen público completamente todo. Porque el software seguro no existe, eso está comprobado empíricamente. Entonces, ¿por qué vas a ocultar abajo de la alfombra las vulnerabilidades? ¿Por qué vas a hacer como AT&T en los últimos 100 años, 60 años, por ejemplo, que si vos le reportabas una vulnerabilidad, te metían cana, no quería que nadie sepa que tiene una vulnerabilidad, como diciendo, somos lo más seguro del mundo. Y al final estaban llenos de agujeros por todos lados y tuvieron un montón de incidentes por eso. Entonces, es un tema de madurez de la sociedad, en mi opinión. Sí, clarísima la respuesta, gracias. No, por favor. Acá les quería traer números concretos. Y aclaro, esto es correlación, no necesariamente causalidad, ¿sí? Y les pido disculpas que no esté completo el gráfico, lo recorté mal y no llegué a tiempo de actualizarlo, me di cuenta ya a la mañana. El gráfico de la izquierda, ¿sí? Es el mismo periodo de tiempo que el gráfico de la derecha. El gráfico de la izquierda implica, y es una métrica interna nuestra que dice cómo mejoramos nuestros tiempos time to bounty, o sea, el tiempo entre el que nos reportan y pagamos la recompensa. Fíjense que arrancamos con promedios de más de una semana y media, ¿sí? Y hoy en día estamos en tiempos de menos de un día. A la derecha es una métrica que muestra la cantidad de researchers, o sea, la cantidad de reportes que nos hicieron en ese mismo periodo de tiempo. Fíjense cómo arrancaron no importa las magnitudes, pero cómo creció la curva desde el punto en el que empezamos a pagar mucho más aceitadamente, o sea, con un periodo de tiempo mucho más corto. Pedimos feedback también a la comunidad y es algo que validamos, que lo que nos decían las métricas, validamos empíricamente que todos los researchers tendieron a jugar mucho más, tendieron a invitar amigos, tendieron a meterse mucho más en el programa una vez que los tiempos de pago eran mucho más acotados. Entonces, un poco para cerrar el concepto, van a tener que tomar una decisión en el momento que arranquen con un programa de backup, que va a ser o pagar por vulnerabilidad resuelta o pagar por reporte válido, ¿sí? Ambas tienen pros y contras, pero también denotan niveles de madurez, o sea, son de alguna manera un outcome del nivel de madurez que tengamos en el equipo de seguridad o en el equipo de desarrollo interno. Entonces, por un lado, pagar por vulnerabilidad resuelta, es decir, por disminución de riesgo, es lo que naturalmente nos sale a todas las personas que pensamos naturalmente el problema. Nadie quiere llegar a un reporte mensual con el CISO de la empresa o con el C-Level de la empresa y que nos pregunten ¿cuánta plata pagaste en bug bounty? ¿Cuántas vulnerabilidades reportaron? Y vos digas, esta semana pagué $10.000 en bug bounty. Y que te digan, buenísimo, entonces somos mucho más seguros, corregimos un montón de cosas, y vos les digas, no, pagamos, pero no corregimos nada porque todavía no llegamos a corregir, ¿sí? Eso es algo que no les recomiendo hacer porque es algo que, ante la lógica más simple, choca. Estoy pagando por cosas que no están reduciendo el riesgo en mi compañía, ¿sí? Entonces, hace sentido pagar una vez que la vulnerabilidad esté resuelta. Pero, ¿sí? Por otro lado, si no tenemos un proceso de vulnerability management aceitado, como hablábamos recién dentro de la empresa, los tiempos que vamos a tender a pagar van a ser muy grandes. Y el efecto en la comunidad, como vemos en las métricas, va a ser muy negativo, ¿sí? Entonces,
Desde la perspectiva de seguridad es correcto pagar una vez que la vulnerabilidad está resuelta, pero si vos no tenés por la contraparte un proceso setado, al programa de bug bounty le va a ir mal, ¿sí? Porque la gente no quiere recibir pagos al mes de que se hizo el reporte. Ahora, tenemos una segunda opción, entonces, que es pagar por reporte válido. En el momento que nosotros validamos que el reporte realmente es un reporte válido y que tenemos la vulnerabilidad, podemos tomar la decisión, y eso está permitido, hacer el pago. Para, de alguna manera, no transferir esa falta nuestra, esa falta de madurez de nuestro equipo, esa falta de madurez de nuestros procesos a la comunidad. Pero esto tiene una contraparte, que es primero la que vimos recién, como tiene que haber un consenso con el CISO y con el C-level de la empresa, pero por otro lado, y no es menor, tenemos que tener en cuenta el tema de los duplicate, que en la jerga se lo conoce como DUPI, van a ver, todos los researchers hablan de DUPI, son vulnerabilidades duplicadas. Les cuento muy fácil con un escenario. Me pasa constantemente cuando entro a programas privados y públicos, ¿sí? Imagínense que sale un programa de bug bounty a determinada fecha. Entra un researcher, encuentra 15 vulnerabilidades, las reporta y le pagan. Yo entro 6 meses después, encuentro las mismas 15 vulnerabilidades y en el momento en el que estoy esperando que me las validen porque yo las probé y realmente son explotables, las 15 me vienen como duplicadas, ¿sí? Me dicen, esto ya lo encontró alguien antes. Eso obviamente causa mucha frustración en la comunidad, ¿sí? Tener que invertir un mes de tu tiempo, una semana, una hora, no importa, para que las vulnerabilidades que encontrás, que realmente son explotables, estén todas duplicadas, realmente desmotiva un montón y es una de las principales causas por las cuales la gente se va de un programa de bug bounty. Entonces, a medida que nosotros acumulemos vulnerabilidades porque no podemos resolverlas, ¿sí? La probabilidad de que venga un reporte duplicado es cada vez mayor. Y la comunidad habla mucho. Por ejemplo, en Argentina tenemos un montón de canales de Slack, de Telegram, de WhatsApp, en donde la comunidad de bounty hunters de Argentina habla mucho de estas cosas. Nosotros estamos también dentro de esa comunidad y son cosas que realmente importan. Entonces, son cosas que tenemos que cuidar. Entonces, bueno, si quieren, como wrap-up de este punto, cuando tomen en cuenta, o tomen en cuenta estos criterios cuando decidan por cuál de los dos ir, ¿sí? Los dos tienen pros y los dos tienen contras. El próximo gran punto... Alejandro, discúlpame. Como hay una pregunta relacionada con un punto que trataste hace unos minutos, ¿te parece que te la traslado? Sí. La voy a, porque es un poco larga, la pego acá en el chat también. Es una pregunta que hace Oscar Romero. Dale. Ahí la puse en el chat. A ver, para estos testings internos a nivel de desarrollo de aplicaciones, ¿es válido el uso de herramientas como Checkmarx o NetSparker? Al respecto de pentesting de app, desconozco lo que se hace y cómo se hace donde trabajo. A ver, sí, pero no mezclemos los conceptos. Checkmarx o NetSparker pueden ser usados como herramientas para hacer un pentesting o para hacer un vulnerability assessment. La respuesta es sí. Pero esas herramientas generalmente están mucho más relacionadas a, ¿se acuerdan del ciclo de vida de desarrollo seguro? Están mucho más relacionadas a esta parte, a lo que es Dynamic Analysis, ¿sí? Hoy Dynamic Analysis, que es escaneo de aplicaciones cuando ya están prendidas y funcionando, ¿sí? Lo que se suele hacer es usar técnicas como fuzzing o como usar herramientas como Checkmarx y NetSparker para escanear la aplicación. Y todo ese output que sale de las herramientas pasarse al equipo de desarrollo para de alguna manera que lo validen y lo empiecen a resolver. Así que sí, a nivel conceptual sí es válido, y es más, no es que solo es válido, es importante que esté. Es fundamental que sea parte del ciclo de vida de desarrollo el uso de esas herramientas. No sé si contesté o no, pero de última me avisás por los comentarios. Ahí va. Gracias, ahí está agradeciendo Oscar. Genial. Bueno, uno de los últimos puntos que tenemos para charlar es el tema de cómo elijo el presupuesto, cómo elijo cuánto pagar, cuál es el razonamiento, la cadena de razonamiento que se suele usar, ¿sí? El primer gran punto es el budget. Todos estamos de acuerdo que no puedo elegir pagar $5.000 por vulnerabilidad cuando tengo un budget de $50.000 al año, porque es probable que a partir de 20 vulnerabilidades que me reporten me quede sin programa. Entonces, es importante conocer el budget primero, en eso estamos todos de acuerdo. Desde el punto de vista del researcher, obviamente, contra más plata le paguen, mucho mayor interés va a haber, ¿sí? Por ejemplo, si yo por encontrar un cross-scripting me pagan $50, no es lo mismo que una empresa que me paga $5.000. Y créanme que hay empresas que tienen esa diferencia de pagos, ¿sí? Hay gente que te paga una locura por una vulnerabilidad como un cross-scripting, que no es de las vulnerabilidades más
críticas que pueden existir en aplicaciones web. Y hay empresas que te pagan tal vez $50. Entonces, está claro que contra más plata paguemos por vulnerabilidad, más incentivo va a haber desde la contraparte. Es un tema de economía básica, curva de oferta y curva de demanda, ¿sí? Ahora, hay un tema que pagar, o hay una contraparte que es pagar por findings triviales de detectar, y lo repito porque lo hablamos antes, no es el mejor uso del presupuesto, ¿sí? Por eso les recomiendo, y hay un concepto que es el concepto de madurez, que debería estar en el árbol de decisión de cuánto voy a pagar. Era lo de know yourself que hablamos antes. Vos tenés que conocer realmente cómo está tu plataforma, tenés que conocer realmente cómo está tu ciclo de vida de desarrollo seguro antes de poder decidir si vas a pagar una fortuna por una vulnerabilidad. Porque vas a estar pagando por vulnerabilidades triviales de detectar, ¿sí? Por ejemplo, el caso de cross-scripting. Hoy, salvo casos de cross-scripting muy, muy complejos, la mayor parte de las herramientas automáticas, si las configuramos como corresponde a nivel estático y dinámico, te encuentran no quiero tirar un porcentaje porque realmente no tengo un estudio hecho, pero les puedo asegurar que un porcentaje altísimo las encuentran ya herramientas automatizadas, ¿sí? Entonces, tal vez pagar por algo que una herramienta automatizada me da, que puede ser paga o pública o open source, ¿sí? Hay un montón de herramientas dando vuelta, no es el mejor uso del presupuesto. Entonces, ¿qué tanta madurez tenga yo en mi empresa? Es un indicador que deberíamos tener contemplado antes de elegir cuánto vamos a pagar, ¿sí? Y la otra es cuánto paga el mercado. Las empresas de back bounty te hacen métricas y te disponibilizan métricas de cuánto paga el mercado, y cuando me refiero al mercado es las empresas que son de tu misma índole, ¿sí? Por ejemplo, nosotros le pedimos constantemente a HackerOne de todas las fintech, todas las empresas fintech, como es Mercado Pago, que están registradas en estos programas, no importa si son regionales o a nivel mundial, cuál es el promedio de pago que tienen. Así nosotros podemos saber si estamos en el P25, en el P50 o en el P75. Y en base a eso también poder tomar la decisión. Entonces, como wrap-up de este concepto, les recomiendo, obviamente, tengan en cuenta el budget, sepan que contra más plata es más incentivo para la contraparte, eso es básico de economía, pero tengan en cuenta el concepto de madurez y tengan en cuenta el concepto de cuánto paga el mercado también para poder terminar de afianzar ese número de cuánto vamos a pagar por vulnerabilidad, ¿sí? Otro punto importante tiene que ver con el scope, y esto no es trivial. ¿Se acuerdan que hablamos que el scope tiene dos grandes verticales? Tiene la vertical de si el programa va a ser público o privado, pero tiene otra vertical que es, independientemente si es público o privado, es, por ejemplo, dentro del Mercado Pago, ¿qué va a estar expuesto? Va a estar expuesto, o sea, ¿qué es lo que va a estar dentro del scope del programa de Bug Bounty? Va a estar expuesto la aplicación móvil, o sea, la wallet, va a estar expuesto las APIs de Open Platform, va a estar expuesta la página web, ¿sí? ¿Cuál de todo lo que conforma Mercado Pago, que es un ecosistema enorme, va a estar dentro del scope del programa de Bug Bounty? Generalmente cuando arrancás, yo te recomiendo que arranquen con prudencia. Nosotros arrancamos en Mercado Libre con prudencia, pero mucha prudencia también mata. ¿Qué quiero decir con esto? La métrica que ven ahí abajo es una métrica que nos provee HackerOne y que es la principal causa por las cuales, ante una invitación a un programa, la contraparte decide no aceptar. ¿Sí? Esto funciona así. Yo estoy jugando en HackerOne, me llega un mail o me llega una notificación diciendo Google te ha invitado a su programa de Bug Bounty. Antes de aceptar, te deja ver la política, ¿sí? Te deja ver los tiempos. Y te deja también entender qué está en scope y qué no está en scope. Fíjense que el 20% de los rechazos van de la mano con el scope es muy chico. Desde la perspectiva de un researcher es importante porque a nosotros nos pasa cuando jugamos y se habla mucho en la comunidad también de researchers. Imagínense lo siguiente, hoy todas las aplicaciones web, y vamos al ejemplo de aplicaciones web, todas las aplicaciones web, por atrás, si ustedes ven el código HTML, no están toda la funcionalidad bajo el mismo dominio, ¿sí? Por ejemplo, www.aplicacionweb.com. Adentro interactúan un montón de dominios externos, que pueden ser subdominios del mismo dominio. Por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, vieron, está www, pero también está items.mercadolibre, el search.mercadolibre, metadata.mercadolibre. Hay un montón de subdominios que conforman el producto. Entonces, para encontrar una vulnerabilidad linda, muy probablemente la concatenación de pasos que sean necesarias para poder encontrar esa vulnerabilidad dependan en mayor o menor medida de ese resto de dominios que componen al producto. Entonces, si vos sos muy cerrado o tenés un scope muy acotado, lo más probable es que muchos de los reportes que sean muy buenos y que realmente sumen valor a nivel de vulnerabilidad queden fuera de scope.
¿sí? Y eso es, desde el punto de vista del researcher, de nuevo es algo extremadamente negativo, y las métricas lo reflejan, ¿sí? Entonces, la prudencia es buena, pero en exceso todo es malo. Está bien que arranquemos con pocas cosas, pero tratemos de entender realmente si esas pocas cosas pueden afectar al proceso de discovery de vulnerabilidades. Bien. Este, de nuevo, es otra métrica que es correlación de datos, no necesariamente causalidad, lo vuelvo a decir, pero las líneas punteadas representan en el periodo de tiempo cuando nosotros hicimos eventos que agrandaban el scope de lo que estábamos exponiendo en el programa de Bug Bounty, ¿sí? Fíjense cómo, a partir de que aumentamos el scope, cómo mucha más cantidad de gente entró, aceptó la invitación y empezó a reportar vulnerabilidades, ¿sí? Eso, de nuevo, no necesariamente es una causalidad, es una correlación de datos, pero apoya digamos, el concepto que estoy tratando de contar acá. Y para cerrar, el último gran aprendizaje que quiero compartirle con ustedes, ¿sí? Que tiene que ver con la policy, que lo venimos hablando hace un montón. Que la policy es el binding, el lugar donde el researcher va a entender qué puede hacer, qué no puede hacer, qué está en scope, qué no está en scope y cómo tiene que concentrarse en la plataforma. Contra más completa esté la policy, contra más información tenga, va a ser mejor para la contraparte. Por ejemplo, me ha pasado de entrar a programas de Bug Bounty en el cual lo único que estaba disponible era el login. Adentro del login, la plataforma era enorme y había muchas cosas para testear. Pero el dueño de la empresa no te daba ningún usuario de test para poder hacer las pruebas. Entonces, si vos no hackeabas el login, si vos no encontrabas la manera de robarte un usuario, no había manera de poder hacer el ejercicio de Bug Bounty. Entonces, en ese contexto, un buen ejemplo para la política hubiese sido disponibilizar usuarios que los researchers puedan usar para poder jugar, ¿sí? Otra cosa importante, contra más documentación podamos poner, el proceso de onboarding, la curva de entrada para entender el producto, se hace mucho más simple para la contraparte, ¿sí? Lo más difícil de un programa de Bug Bounty desde la perspectiva de un researcher es entender cuál es el producto, cuál es el modelo de negocio de la empresa a la que estoy queriendo atacar, de la empresa a la que estoy queriendo reportar vulnerabilidades. Contra menos data me des, contra menos información de cómo funciona el ecosistema de APIs, el ecosistema frontend, la aplicación mobile me es mucho más difícil, me haces más black box el tema del pentesting, me haces mucho más compleja la curva de entrada. Y nosotros lo que queremos es justamente lo contrario, facilitarle a la comunidad lo que se pueda facilitar para que el tiempo lo inviertan en encontrar cosas y no en entender dónde están parados o de qué va la cosa. Entonces, como resumen ahí, traten, contra más información den en la política de cómo funciona el ecosistema, mucho mejor. Después, como hablamos, anunciemos los nuevos features, ¿sí? Es mucho mejor que la persona ante una notificación entienda o detecte que hay un nuevo cambio y que hay una nueva superficie de ataque para poder testear, a que se entere porque tiene que estar constantemente monitoreando la plataforma. Entonces, está muy bueno anunciar y las plataformas de Bug Bounty te dan la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Anunciemos los features porque suma muchísimo valor. Después, otro tema que notamos que le gusta mucho a la comunidad, hacer challenges concretos a los researchers. Por ejemplo, en el caso de registraciones, que habíamos hablado como un ejemplo concreto, el primero que logre registrar N cantidad de usuarios en N cantidad de tiempo, se gana un bounty especial, por ejemplo, ¿sí? ¿Queremos poner a prueba una cosa concreta? Bueno, podemos poner challenge ahí y pagar premios concretos por cosas muy específicas que a nosotros nos interese como equipo de seguridad conocer. Y el último, y para cerrar, tiene que ver con acercar a sus equipos de seguridad a la comunidad, ¿sí? Algo que noté es que muchas veces los equipos de AppSec o los equipos de seguridad de las empresas tienden a alejar de la comunidad, tienden a como tomar dos bandos distintos, y eso es un error conceptual importante. Contra más cerca estemos en la comunidad, contra más compartamos la filosofía, vamos a generar mucha más empatía. Y como todos sabemos, en las relaciones personales la empatía es fundamental para que las cosas fluyan y funcionen bien, ¿sí? Concretamente en Mercado Libre tomamos gamification como algo importante en casi todo lo que hacemos, porque hemos obtenido muy buenos resultados en base a eso. Desde lo que va del que arrancamos el programa, ya realizamos 3 grandes eventos en los cuales invitamos a la comunidad de los que mejor reportan en nuestro programa de Bug Bounty y también a gente de afuera que no estaba previamente invitada, pero hacemos una invitación a la comunidad que venga a nuestras oficinas un fin de semana, un día entero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Obviamente que ahí ofrecemos un montón de una experiencia desde desayuno hasta cervezas, y lo que hacemos es, todo el equipo de seguridad de application de Mercado Libre está sentado al lado, si ven eso es una mezcla entre equipos nuestros y equipos de la comunidad,
Y lo que hacemos es, justamente, entre todos, hacer un evento especial donde abrimos un scope especial y la gente juega. Y podemos challengear ideas, charlar con la comunidad, tal vez hasta acompañarnos a una vulnerabilidad que no están pudiendo terminar de explotar, ayudarlos a poder, tal vez, discernir si realmente están yendo por buen camino o si están yendo por otro lado. Y eso nos trajo muy buenos resultados post-evento, ¿sí? Les dio mucha más confianza a la gente para poder preguntarnos cosas que tal vez se hubiesen guardado en otra ocasión y no lo hubiesen preguntado, y tal vez una vulnerabilidad muy buena se hubiese quedado perdida en limbo. Entonces, les recomiendo hacer cualquier tipo de estrategia que puedan para poder acercar a sus equipos de seguridad a la comunidad, porque es una buena forma de poder hablar el mismo idioma y que no se polarice el tema de nosotros y ustedes. Somos lo mismo, somos una comunidad, mi responsabilidad es distinta para la empresa que la tuya, pero estamos en esto, tenemos beneficios los dos de la sinergia completa. Entonces, se los recomiendo como un key value importantísimo. No voy a dar las conclusiones, se las dejo para después cuando tengan material de soporte, pero estas son las conclusiones de todos los puntos que venimos charlando. Así que ahora sí, no sé si queda alguna pregunta, si no, creo que estamos en horario, ¿no? Estamos bien en tiempo, pero creo que no hay preguntas. Todos destacan lo valioso y lo clara que ha sido tu exposición. Yo tengo un par de preguntas, si vos tenés tiempo. Adelante, tengo tiempo. Bueno, no sé si te comentó Jorge o Higgins, pero nosotros hemos empezado desde hace casi 2 años a llevar a las manos, a la cabeza de nuestros alumnos, esta idea, digamos, de seguridad, software seguro y toda la problemática desde la fuente, digamos, que es la universidad. Por supuesto que hay otras formas de formarse y capacitarse, pero estamos pensando en que nuestros ingenieros en informática se distingan de esa manera con su perfil y sus habilidades. ¿Cómo vos ves esa formación? Desde tu punto de vista, ¿qué cuota le pondrías a toda esta cuestión en la formación, en primer año? Pensá que las ingenierías comparten muchas materias en primer año y nosotros tenemos mecánicos, químicos, electrónicos, informáticos, cursando, por ejemplo, una materia que se llama Paradigma de Programación 1. A todos intentamos enseñarles a programar. Así que, bueno, ¿cómo ves vos eso de llevarlo a la facultad? La verdad es una increíble pregunta, justo la estoy tratando, estoy haciendo un research, aparte de eso, pues estoy implementando, estamos dando un posgrado en estas cuestiones, a mí me tocó seguridad en desarrollo y estuve estudiando el tema, ¿sí? Así que me viene bien la pregunta para contarte por lo menos lo que encontré en lo que estuve investigando. Primero, desde el punto de vista de perfil de desarrollador, y esto ténganlo en cuenta porque lo hablo con un montón de gente, tengo un montón de amigos con los que estudié, que están afuera trabajando por cuestiones de país o por cuestiones personales, están trabajando en Netflix, en Google, en Twitter, en un montón de lugares que tienen estos criterios hace 15, 20 años ya embebidos, digamos, en la cultura de la empresa, ¿no? Y una cosa que dicen es que dentro de las entrevistas de desarrollo, no muchas, pero sí algunas de las preguntas que le hacen tienen relación a seguridad, a desarrollo seguro. Entonces, está pasando de ser una cualidad o un skill nice to have a ser una cualidad obligatoria en los desarrolladores, por lo menos los que quieren ser senior, los que quieren demostrar que realmente son personas que saben lo que hacen. Entonces, desde esa perspectiva, sí, comparto con vos, es algo que, por más de que todavía en la región estamos entendiendo la necesidad de esto, a nivel mundial es un skill que a nivel desarrollador empieza a ser cada vez más importante, ¿sí? Si lo piensan desde el punto de vista de costo de una empresa, tiene sentido, porque si yo tengo que capacitar a toda la gente que entra todo el tiempo en cuestiones básicas, el presupuesto que tengo que invertir es muy grande. Ahora, si las personas que ya entran conocen esto, a mí me estás ahorrando un montón de inversión en tal vez capacitaciones, y obviamente que suman la cultura del equipo de desarrollo donde entra una persona que sabe hablar de cuestiones de seguridad. Entonces, desde esa perspectiva estoy de acuerdo con vos, es un perfil que debería ser obligatorio. Ahora, estuve haciendo un análisis, y ahora después te busco bien los números, pero estuve haciendo un análisis de nuestro país, de Argentina concretamente. De todas las universidades que tienen carreras afines a desarrollo, ¿sí?, que hablan de conceptos de seguridad en desarrollo. Y esto tómelo en cuenta porque después te busco bien los números y si los paso, pero aproximadamente de las 54 o 55 universidades que vi, ¿sí?, que brindan ingeniería,
licenciatura, ciencia de la computación, cualquier carrera que forme desarrolladores en mayor o menor medida, solamente 14 de esas tienen una materia optativa de seguridad en quinto año, ¿sí? No antes de quinto año. Ahora, de esas 14, solo 5 empresas, solo 5 universidades, y creo que la de ustedes es una de las que vi, tengo que validarlo porque tengo los datos en Excel. Sí, es así. Una, dentro del ¿cómo se llama? De lo que se va a Plan de tratar. estudio. Exactamente. Plan de estudio. Dentro del plan de estudio, solamente 5 hablan de AppSec, o sea, hablan de desarrollo seguro. Todo el resto hablan de seguridad, que no es menos importante, ojo, pero hablan de seguridad en redes, hablan de seguridad en compliance, hablan de normativas, hablan de criptografía. Son 2 cosas importantes, pero digo, yo me baso en seguridad en desarrollo. Entonces, a mi criterio, deberíamos, como comunidad argentina, deberíamos empezar a, como decís vos, a introducir conceptos de seguridad en las primeras materias de desarrollo que demos a nuestros chicos, a la gente que estamos formando, porque eso hace que la gente empiece a ver seguridad como algo natural dentro del desarrollo, y no como un complemento, no como algo que, bueno, yo sé desarrollar y veo en quinto año y me fijo que es algo que adhiero al final. Termino de desarrollar y veo seguridad. No. Tenemos que cambiar el paradigma en la cultura de que la seguridad es algo que es parte del día a día de un desarrollador. No debería ser algo extraño al día a día. Y está clarísima tu punto de vista y tu comentario. Realmente a nosotros nos fortalece porque estamos desde hace un par de años teniendo esta mirada y sabíamos desde 18 años más o menos que estamos formando en la teoría, pero en las manos, en la cabeza de los desarrolladores, nos ha costado llevarlo a la práctica. Entonces, estamos poniendo en 2 laboratorios, uno de informática y software seguro, este concepto, vamos a decir, de metamaterias. Hay una docente que me ayudó el otro día a encontrar una forma de expresarlo. Estamos creando metamaterias, o sea, materias que van a la par de las materias formales del plan de estudio, para que nuestros 2 laboratorios, y este en particular del software seguro, lleguen a los alumnos a través de prácticas integradoras. Esta es la mirada que estamos poniendo ahora, y como una actividad de extensión, y estoy invitando a todos los que han dado charlas vinculadas a ciberseguridad, estamos creando en septiembre, con una gran movida de nuestros alumnos, el Club de Software Seguro. Perdón, el Club de Software Seguro, donde seguramente te invitaremos a que des unas charlas de concientización a todos nuestros alumnos y también los docentes, en octubre, noviembre, una charla breve de 10, 15 minutos, para que desde afuera también nos ayuden y tratar de formar recursos humanos que sean útiles no solamente al mercado, al Estado, porque me parece que es un desafío que tenemos todavía pendiente para afrontar. Cuente conmigo, César, en eso sí, en todo lo que podemos ayudar. Mismo Mercado Libre tiene un poco esa filosofía de acompañar a las instituciones a poder formar perfiles que obviamente después, en el mercado van a ser útiles y van a servir y van a tener mucha mejor salida laboral, de mejor calidad también. Así que contá conmigo que... Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora una última pregunta, y ahora chequeo si hay alguna más del público, que es la siguiente. Un poco más disruptiva. ¿Cómo ves que esta idea de Bug Bounty sea no remunerada a nivel de necesidad del país, digamos, de tener una ciberdefensa, una protección de infraestructuras críticas, donde la recompensa sea una distinción, estar en el podio, ser, vamos a decir, desde otro punto de vista, un hacker patriótico que está colaborando para mejorar nuestra capacidad de protegernos frente al lado del mal, digamos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Está la cultura de los investigadores para aceptar ese desafío? Sí, a ver, vamos por partes, sí. Que existen. En todas las empresas de Bounty que existen en el mundo existen programas que son ad honorem, digamos, que lo único que te brindan son puntos en la plataforma o estar en el Hall of Fame de un lugar donde a vos te significa algo estar. Entonces sí, hay una comunidad. Lo único que lamento darte un dato malo, pero digo, el porcentaje de gente que hace eso con respecto a la comunidad general es muy, muy bajo, ¿sí? Si vos ves
los programas que son ad honorem y la cantidad de reportes que tienen versus los programas que tienen incentivos económicos, es una disparidad completamente obscena, digamos. Entonces, Claro. lo más probable es que sí haya mucha gente interesada, pero digamos, con la contra de que nos estaríamos potencialmente perdiendo gente de todas partes del mundo o una comunidad muy grande que tal vez con un incentivo esté mucho más dispuesta, digamos. Claro, está clarísimo, está clarísimo. Bueno, Alejandro, realmente una presentación brillante, apasionante, que de alguna manera nos pone un desafío. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos también tu didáctica. Se nota tu vocación también por compartir conocimiento y te lo agradecemos. Realmente quedamos amigos, lo puedo decir así, quedás amigo de nuestra facultad en este primer contacto. Le agradezco a Jorge que nos haya presentado. Y bueno, seguramente nuestro jefe de laboratorio, yo mismo, te estaremos invitando una charlita así cortita para todos nuestros alumnos en esta idea de metas materias que van un poco en paralelo, con una formalidad, pero logradas de otra manera para los próximos meses. A todos les agradezco, en particular, nuevamente Alejandro, gracias, y los esperamos mañana. Mañana tenemos un evento también doble, más temprano. Le pido, por favor, al grupo de apoyo que presente la invitación para mañana, y estaremos desde España con el ingeniero Corletti, un egresado nuestro, y con el comandante conjunto de ciberdefensa, cerrando este ciclo. Así que están todos invitados. Gracias nuevamente, Alejandro, y un cordial saludo para todos.